Es el cementerio de la Chacarita, en el Panteón de la Merced, en donde descansan los restos de Gustavo Cerati. Al contrario de lo que muchos pueden pensar, su tumba es muy sencilla. No se permite cantar, tocar la guitarra, escribir en la lápida y la visita no puede extenderse más de 5 minutos. Aún así, estar allí, cerca de su cuerpo, tiene un significado muy especial. Fue la terrible epidemia de fiebre amarilla que surgió en Buenos Aires allá por el año 1871, la que obligó a la ciudad a construir un nuevo camposanto, pues los que ya existían se quedaron sin espacios. Así se creó el cementerio de la Chacarita, ubicado en el barrio del mismo nombre, en un espacio de 95 hectáreas, convirtiéndose en el más grande de la capital porteña. Sus pasajes y calles angostas, que en algunas zonas se transforman en algo así como amplias avenidas con enormes y antiguos árboles, decoran este misterioso y triste lugar. Su imponente entrada principal y los mausoleos forman parte de las historias, leyendas y recuerdos de miles de familias que han dejado aquí a sus seres queridos. Sí, siempre tuvo este cementerio, el área edificada, los grandes mausoleos que vos mencionás, que son mausoleos de familia y mausoleos de asociaciones de profesionales, de trabajadores, de inmigrantes. Muy importante la marca de la inmigración. Hay 5 panteones españoles, 5 panteones italianos, 2 panteones franceses, un panteón yugoslavo. Y estas asociaciones tan importantes hicieron grandes construcciones. En la actualidad todo luce muy diferente a aquellos primeros años. Muchas bóvedas están abandonadas y los pabellones que siempre estaban llenos de visitas permanecen vacíos. Aún así, existen ciertas lápidas dentro de este histórico lugar donde nunca falta una flor, un recuerdo o una huella de que alguien estuvo ahí. Son los mausoleos de reconocidos personajes del país, como este de cristal de José Amalfitani, alias Don Pepe, fundador del Club Atlético Vélez Sarsfield, del actor cómico Luis Andrini, del exboxeador Óscar Bonavena o de la leyenda del fútbol Adolfo Pedernera. Personalidades de la música y el tango también han sido enterradas aquí. El más representativo y visitado de todos se encuentra en esta esquina. Vienen de todos los lugares del mundo y de Latinoamérica sobre todo a visitarlo, homenajearlo, y se ha convertido en un lugar de peregrinaje verdaderamente. Nosotros decimos que es una devoción popular porque no solamente a conmemorar a su música y a su canto, sino también la gente cree que Gardel es una mediación hacia otros aspectos de la vida, ¿sí? El más allá quizás, y se le hacen pedidos como a cualquier otra devoción o otro santo, ¿sí? Pedidos que después, si se cumplen, se agradecen. Así luce el monumento de Carlos Gardel, que falleció en 1935, de pie, vestido de traje y rodeado de cientos de placas de agradecimiento. Su mano fue delineada con una forma muy particular. Ustedes ven que el escultor, después podemos hablar de la escultura, pero el escultor dejó entre sus dedos un espacio y pareciera que está ya predeterminado para que Gardel siga fumando. Incluso allí vemos una colilla y vemos al señor subiéndose a dejarle el cigarrillo. Y se dice que si el cigarrillo se mantiene encendido, el deseo que vos estás solicitando se va a cumplir. Pero el ícono del tango no es la única gran leyenda de la música que descansa en este camposanto. Hace pocos meses llegó un personaje con una trayectoria tan importante como la de Carlos Gardel, solo que esta tumba es pequeña y muy sencilla. Se trata de Gustavo Cerati, quien tras permanecer en coma por más de 4 años, murió a causa de un paro respiratorio. Por este amplio camino se abrió paso el automóvil cubierto de flores que llevaba los restos del ex Soda Stereo, mientras miles de seguidores lo acompañaron hasta el pabellón de la Merced. Una pequeña placa dorada resplandece con el nombre de Gustavo Adrián Cerati, alias Gus,
que falleció el 4 de septiembre de 2014 a los 55 años. Su cuerpo descansa junto al de su padre, Juan José Cerati, quien falleció de un cáncer terminal en 1992. Así lo decidió la madre del cantante. Este edificio de 3 pisos es un sector privado del cementerio. Cuenta con una pequeña capilla en el interior, ascensores, lugares de descanso, música ambiental y mucho espacio verde alrededor. 8 ramos de flores frescas que casi ocultan el nombre del ídolo del rock latino adornaban la lápida el día que la visitamos. Y verdaderamente fue un evento un poco equivalente a lo que pasó con Gardel, ¿no? Pues representa musicalmente lo que en ese momento representaba Gardel para el público. Actualmente el público que seguía Soda Stereo y que además sabía de cómo Cerati estaba siendo atendido en una clínica, que no despertaba de su coma, acompañó con un cortejo también muy importante al ídolo. El modesto nicho de Cerati está ubicado en el primer piso de la galería. Según los trabajadores del cementerio, las primeras semanas un promedio de 150 personas de todo el mundo visitaban a Gus a diario, pero nadie permanecía frente a él más de 5 minutos. Jamás se permitió escribir en la lápida, cantar, escuchar música ni tocar la guitarra. Todos los regalos que sus fans dejaban eran retirados y entregados a la familia. Se dice que la madre del cantante, Lillian Clark, en la actualidad ha restringido el ingreso de las personas y en especial de los medios de comunicación, pero América Vive tuvo la exclusiva para acceder. Así es la historia de la Chacarita, con rincones visiblemente olvidados y otros, como el de Gustavo Cerati, que atraen a cientos de personas, que en este caso no solo llegan para ofrecerle respeto, cariño y admiración, sino para darle gracias totales por ese gran talento y por el legado que dejó. Es que todos saben que no se trata solo de un músico, sino de un hombre que fue y seguirá siendo la más grande leyenda del rock en español.